Uno de los tantos cursos que he tomado en mi vida fue un curso de cocina que tomé aproximadamente hace como 3 años más o menos. Porque estudié en cocina, porque empecé a estudiar cocina, porque sentía que mi vida estaba siendo muy rutinaria, muy aburrida. Quería aprender habilidades creativas, quería hacer otro tipo de actividades a las que yo estaba acostumbrada y desarrollar otra parte de mi cerebro que según yo iba a despertar estudiando culinaria. Así que gracias a un apoyo económico que daba la caja de compensación en la que yo estaba en ese momento, pues hice la inscripción y empecé a estudiar. Cuando apenas ingresé, yo era consciente de que yo no sabía absolutamente nada de cocina, lo básico, señores, cocinar un arroz y eso que siempre lo echaba a la de Dios para que me quedara sueltico, porque a veces me quedaba bastante masacotudo y por más de que ya me habían dado la técnica, eso era una lotería que me quedara un arroz, que me quedara un arroz bien. Y bueno, no, fritar un huevo, fritar carne, hacer un pollo. También una de mis especialidades es la lasaña. Y creo que esos eran mis platos predilectos y esos me quedaban bien, pero de ahí para allá yo no sabía hacer nada. El pensum de cocina me emocionó mucho porque tenía panadería y pastelería y a mí sí que me gustaba eso. Aparte de que tenía cocina internacional y otro tipo de cocina que me llamaba la atención, entonces yo pues lo veía como una forma de esparcimiento, de aprender nuevas cosas y divertirme, conocer otro tipo de personas y ponerle algo de sabor a mi vida, ya que en ese momento estaba pasando por una situación bastante difícil en otros aspectos de mi vida. Pues señores, llegué al curso. De entrada me conocí con una señora con la que desde el principio hicimos como algo de amistad. Ella se acercó a mí, empezó a hablarme y bueno, ahí nos dimos el teléfono y quedamos de vernos pues para la siguiente clase. De ahí en adelante empezamos a conversar y pues hacernos juntas en los grupos y para mi sorpresa ella tampoco sabía cocinar, cosa que yo dije, jue madre, pues no era el objetivo porque no quería juntarme precisamente con alguien como yo, que no supiera cocinar, sino que al contrario quería hacer amistad con personas que de pronto me pudieran apoyar más y no reforzar mi miedo a la cocina. Pero bueno, la señora igual era amable, aunque al principio tuvimos algunos choques porque ella era bastante temperamental, pero pues siempre tratamos de apoyarnos la una a la otra. Es chistoso porque los demás del grupo, la mayoría sí sabían de cocina, entonces ellos siempre quedaban bien y nosotras dos siempre terminábamos juntas porque éramos las que no cocinábamos. A medida que fue pasando el tiempo, una de las clases que, oh, madre, más como que destruyó mi corazón fue la cocina, una materia que se llamaba Cocina Básica 2. En esa clase dimos con un señor que, Dios mío, yo dije, ¿cómo es posible que una persona así enseñe? El señor era totalmente cortante y con nosotras dos en particular que no sabíamos cocinar, que nos costaba más entender, que preguntábamos más, el profesor nos ignoraba, a veces nos dejaba hablando sola y hacía comentarios como, si usted no sabe cocinar, usted no debería estar aquí. Para mi desgracia, yo era la monitora del grupo, entonces sí o sí tenía que hablarme con él, pero les cuento que era una tortura porque yo la energía de ese señor no la soportaba, me parecía alguien tan déspota que yo decía, Dios mío, no quiero ver a ese señor. Cada vez que sabía que tenía clase con él era un sufrimiento para mí. En una oportunidad recuerdo que le dijo a mi compañera que que no, pues que no veía ninguna habilidad en cocina en ella, que por qué no se retiraba. Ese día mi amiga, mi compañera salió furiosa
Y pues con toda la razón, yo también estaba bastante dolida porque él todo el tiempo nos hacía sentir como que estábamos en el lugar equivocado, como que no debíamos aprender, no debíamos estar ahí como si le estorbáramos. Recuerdo que hablé incluso con la psicóloga de la caja de compensación en la que estudiaba y ella me recomendó que lo más saludable era que hablara con el profesor y por más que traté de hacer una comunicación con él, él siempre me evadía, evitaba escucharme, si yo le hablaba miraba para otro lado, era bastante grosero y bastante prepotente con nosotros. Él con las personitas que sí cocinaban era más amable, se sentaba con ellos, les explicaba, les ayudaba en la cocina, pues tenía un mejor trato. Se llegó el día del examen final, que el examen final con él era cocinar un plato, el que uno quisiera, de los que habíamos visto en toda la materia. El señor dio como unos horarios para empezar la clase y yo ese día me tomé mi tiempo para llegar porque incluso yo no quería llegar porque sabía que él nunca me iba a ayudar en el examen. O sea, que yo iba a cocinar lo que fuera y que podía tener la más mínima duda y por más boba que fuera, él no me iba a colaborar. Entonces, fue un día bastante tensionante para mí. Mientras yo estaba haciéndome, por decirlo así, la loca en la calle, me empezaron a llamar mis compañeras. Me dijeron que él había mandado a decir que si yo no llegaba ya al examen, no me lo iba a dejar presentar, después de que había dicho que habían unos horarios en los que en los que se podía presentar el examen. Resultó que no, que yo fui la única que no llegué a la hora de todos y bueno, justo tenía que ser conmigo, donde se había desquitado toda su frustración de tenernos que dar clases a nosotros, las que no entendíamos. Llegué al examen, el señor ni me miró y lo único que dijo, lo que alcance a hacer. Eh, empecé a preparar. Obviamente mis compañeros tampoco me ayudaron, estaban atareados. En ese momento yo dije, ¿realmente esto es lo que yo quiero para mi vida? Yo me inscribí a cocina para divertirme, para aprender cosas nuevas, para pasarla bien, no a que alguien que a mi parecer era miserable porque podía ser el mejor cocinero, podía saber todas las recetas del mundo, pero como ser humano era alguien totalmente detestable para mí, porque no me cabe en la cabeza que un profesor pueda decirle a un alumno, es que usted no sirve, es que usted no debería estar aquí. No puedo creer que existan profesores de esa índole cuando realmente ellos están hechos para inspirar o la idea de un profesor es que te inspire y te motive a cada vez ser mejor y apoye a los que están más abajo y no precisamente a los que están arriba. Eh, Les cuento que sí, finalmente saqué el platillo, de hecho hice un pescado, a mí me tocaba hacer un pescado ahora que lo recuerdo. Y a mi parecer el pescado quedó rico. De hecho, me sentí muy orgullosa porque a pesar de que lo saqué completamente sola porque él no tuvo la bondad de ayudarme en nada, con otros compañeros sí se acercaba y les decía van bien o les falta esto, necesitan esto. Conmigo, a mí nunca se acercó y todo el tiempo haciéndome mala cara y a veces estaba con otro compañero, otro profesor y los dos miraban y miraban como mal y empezaban a hablar. No, durante toda la clase trataron de hacerme sentir como lo peor de la cocina. Presenté el platillo, yo fui la última que lo presenté. Los dos se miraron, el compañero de él con voz prepotente dijo como, está bueno, está pasable. Él me miró, el profesor me miró y dijo, le faltó algo de cocción, pero normal. Eso fue, Esas fueron sus únicas palabras.
Y le dije yo, pero no me va a hacer ninguna retroalimentación. No, no tengo nada que decir. Y se paró y empezó a hablarle a los demás y me dejó ahí sola. Señora, les cuento que ese día me sentí tan miserable. Yo no podía comprender por qué, o no podía comprender si yo era tan mala que no merecía ni siquiera una explicación, ni siquiera un mensaje, algo de mi plato. Yo no podía entender por qué era tanto el odio por alguien que no supiera cocinar. Ese día me fui a mi casa y lloré mucho porque me sentía humillada, me sentía ignorada, me sentía tan poco valorada. Mm, Realmente yo ya no quería ni volver a cocina, yo ya no quería hacer nada. Y hoy en día pienso que eso me pasa con muchas cosas. Siempre he dejado de hacerlas, finalmente me retiré de cocina. No en esa oportunidad, pero sí más adelante me di cuenta o me metí en la cabeza que ese no era mi lugar porque ya él ya me lo había hecho, ya me lo había manifestado y ya me sentía incómoda con mis compañeros y sentía que yo ahí sobraba. Nunca sentí un apoyo de realmente trabajar en equipo por lo mismo, porque eran los que sabían cocinar y los que no sabían y los que no sabíamos era aquella Miquita y yo. Pero pues hoy en día reflexionando sobre todo eso me doy cuenta de todas las veces que he dejado de hacer las cosas porque alguien dice que no soy bueno, que no soy capaz. Y si me estás escuchando y llegaste hasta aquí, te digo que evalúes todas esas cosas que has dejado de hacer porque piensas que no eres buena o que no eres suficiente. Y te recuerdo que en esta vida no, no creo, no creo que nosotros estemos aquí para ser perfectos. Vivimos solamente para vivir, experimentar cosas nuevas y disfrutar. Muchas gracias por escucharme.